Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy hablaremos del Mercosur en cuanto a su desarrollo político y comercial desde su creación hasta la fecha. ¿Qué expectativas tenían el empresariado y los gobiernos al momento de su creación? ¿Qué conflictos sucedieron? Y datos muy interesantes sobre el intercambio comercial de los países miembros. Empezamos. Con la vuelta a la democracia en Latinoamérica y los fuertes periodos de déficit e inflación en Argentina, Brasil y Uruguay en la década de los 80-90, los gobiernos tomaron ciertas estrategias económicas parecidas que los ayudaron a alcanzar la estabilidad de precios. Argentina se enfocó en el crecimiento económico. Para eso, el gobierno lanzó el Plan de Convertibilidad, el cual establecía una relación cambiaria fija de 1 a 1 con la moneda estadounidense. Lo anteriormente mencionado, sumado a la devaluación brasileña del 99, logró establecer un piso alto en cuanto a la estabilidad económica y política, con apertura de comercio y un gran aumento en la productividad en este periodo. En Brasil se dio prioridad a la estabilidad de precios, frenar la inflación, un cambio flexible y lograr el superávit. Se crea el Plan Real, el cual lo fija 1 a 1 con el dólar, pero meses después se buscó establecer un sistema de flotación controlada del cambio. En Uruguay, con la crisis brasileña impactando en su economía, el gobierno tenía los siguientes objetivos: reducir la inflación y además mejorar las condiciones para el crecimiento del PBI con un plan de estabilización monetario, el cual fue exitoso y se mantuvo con algunas variaciones menores. Por último nos encontramos con Paraguay, que se ha caracterizado históricamente por su estabilidad macroeconómica, por ser tradicionalmente abierta su economía. No fue partícipe de la crisis de la deuda externa y por consiguiente no implementó políticas de estabilización y ajuste. El 30 de noviembre de 1985 se firman las bases para un acuerdo de unión bilateral entre Brasil y Argentina. Esta firma iniciaría un proceso de integración nuclear, económico, comercial, de comunicación, científico, tecnológico y energético. Un proyecto político más que programa comercial y económico. El Mercosur como tal se firma en 1991 mediante el Tratado de Asunción, buscando crear un mercado común entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 1994 se firma el Tratado de Ouro Preto, sentando las bases de entre estos cuatro países y buscando la paz y la cooperación del cono sur de América Latina. Hoy en día cuenta con Chile como asociado, Bolivia en proceso de adhesión y Venezuela como socio, los cuales gozan de las ventajas arancelarias que tienen los cuatro países miembros con otros bloques y o países. Desde el año 2017, Venezuela se encuentra suspendida por la ruptura del orden democrático que fue pactada en el Protocolo de Ushuaia. Esto también había sucedido con Perú en años anteriores. ¿Qué expectativas tenía el gobierno y el empresariado? En Argentina se esperaba que el gobierno de turno le dé una mayor importancia a la industria manufacturera, más específicamente la del azúcar, ya que esta se vería afectada por la apertura comercial brasileña en el mercado local. Brasil contaba con un subsidio en este sector, haciendo que el costo del azúcar sea más bajo comparado al argentino. Dentro del marco del Acta de Buenos Aires, Argentina logró firmar que el azúcar quede exceptuado de la lista de aranceles con 100% de preferencia. Por otro lado, los presidentes de turno pusieron en marcha planes económicos de apertura de importaciones. Las exportaciones del sector lácteo entre 1995 y 2001 se encontraban poco diversificadas en términos geográficos. Esto se vio reflejado en una fuerte caída cuando Brasil devaluó su moneda, aumentó su producción en este sector y trató de aplicar medidas para protegerlo. Esta política económica, sumado a los problemas internos de la economía argentina a partir del 98, llevó a una fuerte desaceleración de las exportaciones del sector como de las importaciones. ¿Qué tipos de acuerdos rigen en el Mercosur? Existen tres tipos de acuerdos: los de complementación económica, actualmente con Bolivia, Chile, Colombia, México y para el sector automotriz; los de alcance parcial de complementación económica, con Lacan, Cuba y Perú; y los acuerdos extrarregionales, con Egipto, Israel, India y SACU. De estos últimos tres aún quedan por negociar los servicios, las inversiones y las compras públicas. ¿Qué políticas comerciales consiguió el bloque y en cuáles fracasó? Logró una zona de libre comercio entre los Estados miembros, donde se fueron reduciendo aranceles para el intercambio comercial intrazona. Esto favoreció el crecimiento del comercio intrarregional entre los años 91 y 98. Un nomenclador común para clasificación de toda mercadería que figure dentro del sistema arancelario y el régimen de origen para certificar todo producto que haya sido extraído, producido o fabricado en el país de origen que se encuentre dentro del acuerdo, asegurándose de esta manera un arancel de 0% por ventas dentro del Mercosur. Por otro lado, luego de un gran aumento en el intercambio comercial entre Argentina y Brasil años más adelante, se crea un sistema de pagos que prometía mejorar o reemplazar el sistema de pagos y créditos recíprocos de ALADI, permitiendo a los exportadores e importadores realizar los pagos y cobros en sus respectivas monedas. En el primer semestre de uso, se vio una mínima suba en la cantidad de exportaciones e importaciones, mostrando que casi 70 empresas argentinas y brasileras hacían uso de él. Este prometía reducir costos y tiempos, pero con el paso de los años, este proyecto terminó opacándose por el poco movimiento ocasionado, siendo el pico de operaciones un monto muy pequeño, sumado a que solo algunas pymes lo utilizaban y además corrían detrás de un gran monstruo como es el dólar. ¿Cómo impactaron las crisis latinoamericanas de los 2000 al bloque?
Para el año 2001, se produce un estancamiento en el bloque que ocasionó una fuerte caída del comercio entre los países miembros. Esto se debió a la crisis y devaluaciones que acarreaban estos. Se generaron conflictos entre Argentina y Brasil. Se buscaban flexibilizar las reglas, excepciones para enfrentar las dificultades económicas y que además se permitieran avanzar en vinculaciones con terceros países a nivel unilateral. También los reclamos de los países pequeños por los impactos en las economías a través de las crisis de los socios mayores. Hoy en día la historia es otra. Se puede decir que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Se han eliminado aranceles para el comercio entre las partes con un arancel externo común, pero aún no se llega a alcanzar el 100% de este. Solo se cubre un 85% ya que existen 1.200 productos exceptuados, y esta situación perfora la fortaleza institucional que se espera del Mercosur en términos de negociación con otros bloques regionales. Pese a los avances logrados, es difícil de hablar de alcanzar un mercado común en un bloque donde no hay libre circulación de factores y personas entre los 4 países miembros, y tampoco se ha avanzado demasiado en la armonización de políticas macroeconómicas o en dotar de competencia suficiente a los órganos institucionales. También hay que tener en cuenta que para conseguir este estadio, 2 de los países miembros del bloque, Brasil y Uruguay como dualistas, deberían modificar sus constituciones. Consiguiendo el objetivo de un mercado común, ¿se podría volver atrás? Sí, pero se acarrearían grandes costos y pérdidas de infraestructura para adaptar una única aduana dentro de la región. Además se deberían desensamblar órganos intergubernamentales. Solo las economías más grandes se verían realmente beneficiadas y las economías más pequeñas se verían totalmente perjudicadas. Además, habría que cumplir con el 100% arancel externo común.